suave, o sea que espero que sí que me oigáis, porque el resto yo creo que tiene una voz mucho más potente que yo. Lo primero, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Hace unos meses yo recordaba, y me parecía imposible, que hubiesen pasado ya 4 años de las anteriores elecciones municipales y autonómicas, y hace pocos días yo también pensaba que hacía muy poquito que desde Izquierda Unida habíamos comenzado a trabajar en la precampaña y en la campaña electoral de estas elecciones para el 22 de mayo. Habíamos comenzado a trabajar muchos compañeros y muchas compañeras con mucha ilusión, con muchas ganas e ilusión que todavía tenemos y que vamos a seguir teniendo. Porque esta mujer que les habla está convencida de que los resultados de estas elecciones del 2011 van a ser mucho mejores que los anteriores para la coalición de Izquierda Unida. Que vamos a conseguir mucho más concejales y alcaldes en nuestras localidades y también en la ciudad de Ávila. Y eso a mí me da mucha ilusión y me hace pensar que van a tener mucha suerte esta ciudad y nuestros pueblos, porque en estos próximos 4 años van a estar hombres y mujeres de Izquierda Unida con mucha ilusión y con muchas ganas trabajando para mejorar esta ciudad, para mejorar nuestros pueblos, pero sobre todo para mejorar la vida de los vecinos. Yo solamente quería hacer una breve introducción, porque después van a hablar mis compañeros, pero antes de darles la palabra a los compañeros que después les van a hablar a ustedes, quiero continuar y voy a dar las gracias a todos y cada uno de los integrantes de las múltiples candidaturas de Izquierda Unida, tanto en la ciudad como en los pueblos. Quiero dar las gracias a tantos y tantos militantes y simpatizantes que durante la precampaña y esta campaña electoral y hasta el día 22 que les van a dirigir las palabras. En primer lugar va a ser Alberto Novoa, que es nuestro cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León. A continuación de Alberto les hablará Montserrat Barcenilla, que es nuestra candidata a alcalde en la ciudad de Ávila. Y cerrando el acto les va a dirigir unas palabras Pedro Chávez, que es el presidente de la Fundación Europa de los Ciudadanos y que es miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida. Reitero a todos y a todas, muchas gracias y bienvenidos a este acto de Izquierda Unida. Gracias. Bien, buenas tardes. Yo, por continuar con el capítulo de agradecimientos, en primer lugar agradeceros vuestra presencia, por acompañarnos durante toda esta campaña y en este acto, y agradecer también, yo creo que hay que hacerlo porque se lo merecen y honestamente, por la parte que me toca como coordinador provincial de Izquierda Unida, quiero agradecer la labor de los compañeros que acaban esta legislatura, y quiero agradecer especialmente la labor de Isabel Casillas y de Pedro Tomé en el Ayuntamiento de Ávila por su labor, por su entrega, por su compromiso y por el desarrollo de las políticas de Izquierda Unida durante los últimos 6 años uno y 10 años la otra. Gracias y os pido por favor un aplauso para ellos. Bien, un aviso previo que me ha pedido el secretario provincial de Comisiones Obreras. Se siguen recogiendo firmas de la ILP contra la reforma laboral. Si alguien de los presentes todavía no ha firmado, que sepáis que hay hojas por ahí y que lo podéis hacer antes de marchar. Bien, hay que decir que estamos creciendo, que vamos a seguir creciendo de aquí al domingo y que nos gusta y que nos sienta bien. Y no nos gusta y nos sienta bien por la situación, nos gusta y nos sienta bien porque estamos percibiendo que la gente nos considera válidos, que nos está escuchando, que está aceptando nuestras propuestas y que considera que Izquierda Unida puede dar soluciones a la situación de crisis que tenemos en la actualidad. Para nosotros, lo venimos diciendo durante toda la campaña, el día 22
son las primeras elecciones que se celebran en época de crisis económica. Y son las elecciones no de los partidos políticos, por muchos o pocos que se presenten, sino que son las elecciones de los ciudadanos. Las elecciones que van a tener la posibilidad de los ciudadanos de cambiar el rumbo de esta provincia. Una provincia en la que el Partido Popular no ofrece alternativa, no ofrece nada, y que el único balance que puede hacer de su gestión en los últimos 4 años en la provincia de Ávila es de un 28% de paro. Y un Partido Socialista que no ha estado en campaña y que aparece el último día. Y os cuento, hoy nos hemos enterado de que el Ministerio de Fomento ha aprobado una partida de 800.000 euros para el estudio de la línea de AVE entre Ávila y Segovia. Eso se llama como se llama. Eso se llama electoralismo, porque no tienen nada más que ofrecer. Nada más que siempre la oportunidad a última hora. Y ambos, tanto el Partido Popular como el PSOE, no ofrecen alternativa porque son la causa de la situación de crisis que tenemos. Y ante eso, el próximo domingo, los vecinos de Ávila tienen la posibilidad de cambiar el rumbo. Y tienen la posibilidad de fijarse en una organización como Izquierda Unida, que ofrece alternativas de empleo y que ofrece alternativas de políticas públicas para mejorar la vida de la gente. Esta vez no vale el discurso del voto útil, vale el voto rebelde, el de la indignación por lo que hacen el Partido Popular y el Partido Socialista. El voto que quiere políticas para las personas, para que la provincia tenga empleo, tenga futuro, tenga dignidad y tenga posibilidades de fijar población y unos servicios públicos de calidad. Ávila necesita el voto de la izquierda para tener voz propia en las Cortes y en los ayuntamientos. Y el votante de izquierdas tiene a Izquierda Unida para canalizar su coherencia. No tiene necesidad de quedarse en casa o de mirar para otro lado. Aquí estamos los hombres y mujeres de Izquierda Unida, personas normales y comprometidas con la gente. Lo nuestro no es por el interés, ni personal ni de partido. Lo nuestro es porque nos lo creemos, porque creemos en el compromiso militante, porque queremos cambiar la realidad de esta tierra y porque queremos un futuro digno para los abulenses. Por eso el domingo es necesario llenar las urnas de votos de Izquierda Unida para poder llenar los ayuntamientos y las Cortes de concejales, alcaldes y procuradores que desarrollen las políticas públicas y de empleo que necesita esta provincia para salir del abismo en el que se está metiendo gracias a 25 años de gobierno del Partido Popular. Nosotros cumplimos, estamos limpios y no nos dejamos llevar por los dictados de los mercados. Por tanto, os pido que el próximo domingo, si votáis vosotros y los vuestros con la cabeza y con el corazón, votéis a Izquierda Unida. Salud, República y hasta la victoria siempre. Bueno, pues buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, abulenses. Lo primero, quiero decirles que esta campaña electoral ha estado bañada por otros en despropósitos, queriendo obligarnos a elegir nuestros concejales y a nuestros representantes autonómicos en función de derribar un gobierno de España derechizado para poner un gobierno totalmente de derechas, sin ninguna otra posibilidad. Personalmente he encontrado respuestas a las preguntas que nos da los tiempos en que vivimos y que me ha dado a mí también mi propia experiencia de vida, y he querido hacérselas llegar a los ciudadanos y las ciudadanas de Ávila. Las respuestas a las preguntas que les preocupan a los abulenses las tenía Izquierda Unida y las sigue teniendo Izquierda Unida. Muchos de los que estáis aquí, el número de miembros de la Asamblea de Izquierda Unida, apostasteis hace 4 meses por mi persona para darle voz a vuestros gritos en el silencio, para darle voz a la calma que está apagando la luz de Ávila. Y os puedo asegurar que he puesto todo mi afán, todo mi esfuerzo y todo mi trabajo en conseguirlo.
He aprendido de todos vosotros y de todos los ciudadanos de Ávila, y todos habéis aportado también a mi vida una parte importante de lo que soy y de lo que le espera a mi futuro. Os voy a hablar de la mejor forma que sé hacerlo, y posiblemente no voy a ser políticamente correcta, porque os voy a hablar de mi propia experiencia. Hace 22 años llegué a esta ciudad con la única mochila, con el único equipaje de mis 2 hijos. Y aquí esperaba mi futuro en el empleo público que espero para muchos abulenses. Ávila me enamoró, Ávila me adoptó. Y me adoptó con su tranquilidad. Y me adoptó hasta con el silencio que pregonaba Teresa de Ávila. Soñé con una ciudad que iba a ser el futuro de mis hijos y el mío propio. Imaginé que, como mis padres y mis abuelos me habían enseñado, de una ciudad pequeña, con trabajo y con ganas de mejorar, se podía lograr el futuro de una generación. Pero me topé de frente con la inquietud de mis hijos, la misma que tenía yo 20 años atrás, y con el dolor de oír: quédate con tu Ávila porque yo me voy. En esas palabras y en la voz de los abulenses resonaba fuerte, alto y claro 2 palabras: levántate ya y haz algo. Vine a Ávila por mi futuro y el de mis hijos. El primero, joven de Ávila, se fue. En Ávila no había trabajo. La ciudad le dio un portazo en las narices. A la segunda le ocurre lo mismo. Va por el mismo camino. Al fin y al cabo, igual mi sueño estaba en camino de realizarse. Mis hijos y yo formábamos parte de la realidad de nuestra ciudad, la ciudad de la expulsión. Quien me da la fuerza y soporta además la soledad de apoyarme, mi compañero, ve como la empresa en la que trabaja, la empresa que os llenó a todos la nariz de olfato dulce, el Gorriaga, también se va y se apaga como una vela, y el futuro de 75 personas de Ávila se va con ella. Llevan 32 años entregándole su vida a esa empresa. Son mayores y les quedan pocas oportunidades en nuestra ciudad si esto no cambia. Tengo otro hijo que, mirad, amigos, tiene suerte. Nunca va a tener la necesidad de buscar un trabajo porque tiene discapacidad. Pero le impide esta ciudad también transitar con su silla de ruedas por las calles de nuestra ciudad. Y también tengo padres, y mi marido tiene padres, que van a necesitar una residencia, que van a tener que pagar y que con sus pensiones ridículas no van a poder hacerlo. En resumen, he puesto estos ejemplos porque son los que más conozco y porque es triste pensar que cumplí mi sueño, que formo parte de la realidad de la ciudad que adoro, de la ciudad que sufro como sufren todos los abulenses, de la ciudad de que, permitirme, como dijo Miguel Delibes, del pueblo del que soy originaria, del pueblo en que nacieron mi padre y mi madre, que no es más que otro pueblo de Castilla, Sedán o Burgos, me enamoré a la vez que de mi novio. Para cambiar todo esto hay que levantarse, y para cambiar todo esto necesito vuestro empuje. Para crear la ciudad real, la que todos queremos, la que Ávila quiere y, por supuesto, la que los ciudadanos y ciudadanas de Ávila necesitan por encima de todo. Empujad conmigo, por favor, os pido, empujad conmigo para derribar la muralla de los prejuicios, la que solo engrandece a los que se hacen cada día más grandes, tanto que ya no caben en el sillón al que se pegaron. Y empujad conmigo contra el paro, y empujad conmigo por la creación de empleo, empujad conmigo para tirar la barrera de los peajes de la AP6 y de la AP51. Empujad también conmigo para impedir que Ávila se nos quede sin nuestra segunda estación. Una es el invierno, la otra es la del ferrocarril y nos la quieren quitar también. Empujar para crear empleo y para saber quién y cómo nos gobierna. En definitiva, para que mi sueño y el vuestro se haga realidad. Por la universidad pública, por el empleo, por las residencias públicas, por la cultura, por el patrimonio. En definitiva, por la herencia de nuestros hijos,
contra los que, teniendo poder, se olvidaron de aquellos a los que ya solo miran desde su atalaya, votad a Izquierda Unida. Y hagamos realidad que la primera alcaldesa progresista de izquierdas de Ávila viniera de Euskadi, se enamorara de Ávila y solo fuera la primera de una larga lista de alcaldes, todos ellos progresistas, de izquierdas, limpios, transparentes y solidarios. Y solidarios con la gente de izquierda, que hacen crecer a los ciudadanos, porque lo importante son ellos, porque tú, todos vosotros, sois lo primero. Salud y República. Buenas tardes, la verdad que es un placer compartir este rato con vosotros y con vosotras, y en fin, después de haber escuchado la emocionante intervención de... ¿Me escucháis bien? Sí. Después de haber escuchado la emocionante intervención de Monse, más todavía, ¿no? Esta organización ha practicado bastante poco el patriotismo de partido, y a mí no me parece mal, ¿no? No nos hemos hecho patriotas de partido así de gratis, ¿no? Pero yo creo que en los momentos difíciles, además, no nos hemos hecho patriotas de partido porque reconocemos y hemos reconocido habitualmente que no siempre hemos hecho las cosas bien, que hemos metido a menudo la pata, que a veces no nos hemos tratado con la amabilidad que merecíamos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en los momentos complicados, en los momentos difíciles, y también en estos que anuncian que son mejores, yo creo que qué bueno recordar y pensar que esta sociedad, la sociedad abulense, pero también la sociedad española, sería mucho más triste y mucho peor si no hubiera existido Izquierda Unida. Menos mal que ha habido la voz de gente como Monse o como Novoa, que han levantado la bandera de la dignidad muchas veces, del sentido común las más, que han levantado propuestas que a fecha de hoy, ¿no?, o en su momento parecieron utópicas y casi cercanas al despropósito, y que a fecha de hoy se reconocen como las propuestas llenas de sentido común, viables, posibles y razonables, ¿no? Qué bien estar aquí con vosotros y con vosotras, y qué bien en momentos en los que se anuncia que nuestra candidatura, que las listas de Izquierda Unida van a tener mejores resultados que hace 4 años, qué bien recordar que hemos estado en los momentos buenos y también y sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? No vivimos buenos tiempos, ¿no? Yo creo que si hay una palabra que sobrevuela permanentemente nuestra cotidianidad es la de crisis, ¿no? Incertidumbre, dificultades, a veces el miedo, ¿no? Hace 2 años, más o menos, le preguntaban a un famoso escritor inglés afincado en Francia, John Berger, un gran escritor, le preguntaban por qué seguía siendo marxista, porque John Berger nunca ha escondido su condición de tal, ¿no? Siendo un gran escritor, siendo uno de los mejores críticos de Goya que se conocen, siempre ha reivindicado esa condición, su condición de marxista, ¿no? Y cuando le preguntaban esto a John Berger contestaba diciendo que, en fin, a él lo que le sorprendía es con la que estaba cayendo que el resto de la humanidad no fuera marxista, ¿no? Es decir, era difícil pensar una manera de explicar lo que estaba pasando en el mundo si uno no se acercaba desde la izquierda a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y esta especie de anécdota, ¿no?, sobre dónde nos ubicamos, hace referencia a algo que pasó a mediados del siglo XIX y que sigue teniendo sentido, ¿no? ¿Cuál fue la potencia del marxismo? ¿Por qué el marxismo se convirtió en una especie de paradigma, en la bandera a la que se engancharon los pobres, los miserables, los obreros, ¿no?, para soñar con un mundo diferente? ¿Qué es lo que hizo del marxismo esa luz tan potente, ¿no?, que iluminó caminos de tantos, ¿no? Pues 2 cosas aparentemente muy sencillas, ¿no? Una de ellas, decir que lo que estaba ocurriendo, la miseria cotidiana, las dificultades, la falta de esperanza, la falta de ilusión, no eran una catástrofe natural. La explotación no era fruto del recurso natural de los acontecimientos de la historia. Que la violencia con la que el mercado se imponía no era simplemente la evolución natural de los acontecimientos, como si le hubieran crecido la trompa a los elefantes. Que esa situación de violencia, esa situación de miseria, esa situación de dificultad tenía culpables, tenía intereses detrás, tenía nombres y apellidos que amparaban la ignominia y la miseria. Y eso fue parte de lo que hizo el marxismo. Pero no solamente denunció lo que estaba ocurriendo, anunció también una esperanza. Dijo, es posible pensar las cosas de otra manera, es posible vivir de otro modo, es posible pensar que las sociedades pueden pensarse y organizarse de una manera diferente a la que ahora lo están, ¿no? Ese llamamiento a la esperanza, a la ilusión, tenía, creedme, mucho más mérito a mediados del siglo XIX que probablemente ahora, ¿no?
Y sin embargo ahora yo creo que estamos convocados a lo mismo, ¿no? Se han abierto las puertas de la esperanza, miles de jóvenes en las calles de este país han abierto de nuevo la puerta de la esperanza para soñar que esta sociedad puede ser pensada y repensada de otra manera, que no estamos condenados, como dice el vídeo de Izquierda Unida, a elegir entre lo mismo y lo mismo. Y no es solamente una elección partidaria. Yo creo que lo potente, lo importante, lo bonito de lo que está ocurriendo es una convocatoria no solamente en términos electorales, es una convocatoria a repensar nuestras sociedades y hacerlo de manera colectiva y compartida, a imaginar que el futuro puede ser de una manera distinta a como lo estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Y para que no pensemos, o para que veamos, ¿no?, el futuro que cotidianamente vivimos y el futuro que nos tienen preparado, me gustaría traeros simplemente 3 ejemplos, ¿no? Lamentablemente podríamos traer alguno más, pero yo creo que con 3 serán suficientes, ¿no? Uno de ellos de un país del tercer mundo, que está en el centro de África, como bien sabéis, que se llama Estados Unidos. En Estados Unidos se está viendo importantísimas reformas constitucionales en algunos de los estados que la forman, ¿no? Hay 2 estados emblemáticos en los que se han realizado reformas muy importantes, ¿no? El estado de Wisconsin y el estado de Michigan, ¿no? El estado de Michigan es el estado nativo de un famoso director de cine de documentales, Michael Moore, que probablemente muchos de vosotros y de vosotras conozcáis, ¿no? Lo que ha ocurrido en el estado de Michigan son reformas de carácter constitucional, me parece espeluznante, ¿no? Y os lo quiero contar y quiero compartirlo con vosotros y con vosotras. No os voy a contar un chiste ni os voy a contar ninguna fantasía, ¿no? En el estado de Michigan el Parlamento ha aprobado lo siguiente: otorgar poderes especiales al gobernador de Michigan para poder disolver las corporaciones locales. El abanico de opciones que el gobernador tiene a su mano para poder ejercer esta norma es muy amplio, ¿no? Y se basa en diferentes cuestiones. Básicamente están concentradas en la crisis económica de las corporaciones locales en Estados Unidos, que es mucho mayor que la que tenemos en nuestro país, y en la inviabilidad económica de muchos ayuntamientos, ¿no? Hasta aquí digamos que no hay ninguna novedad. Espeluznante un poco pensar cuáles son las alternativas, pero no hay ninguna novedad. Lo asombroso es lo siguiente: el Parlamento de Michigan ha habilitado al gobernador, en función de estos poderes extraordinarios, a sacar a concurso la gestión política del ayuntamiento. ¿Queréis que os lo repita? A partir de ahora, el gobernador de Michigan puede decidir sacar a concurso, imaginaos, vamos a hacer la traslación a nuestro país. El presidente de la Junta de Castilla y León decide disolver el ayuntamiento de Ávila por incompetencia económica, cuando esté gobernado por Mose, por supuesto, ¿no? Y decide no solamente disolverlo y disolver la corporación local, decide sacar a concurso la gestión política del ayuntamiento. Y se permite, por lo tanto, que una empresa privada, lo voy a repetir, una empresa privada pueda gestionar la cotidianidad política de los ciudadanos y ciudadanas de Ávila. ¿Qué os parece? Interesante, ¿verdad? Bien. Pero está muy lejos, no me digáis. Eso es de un país africano que se llama Estados Unidos. Aquí no va a pasar nunca eso, ¿verdad? Bueno, hace 15 días nomás, el Círculo de Empresarios, que como bien sabéis es un lobby de presión con mucha capacidad y mucha influencia de los empresarios de este país, sacó uno de esos informes abstrusos con los que a veces nos ilustran, que se llama, título que no dice nada, Informe sobre la eficiencia y la gestión en las corporaciones territoriales. ¿Alguien sabe qué quiere decir ese título? Casi nada, ¿no? Bien, pues en ese título el Círculo de Empresarios nos anticipa parte de lo que ya está pasando en el estado de Wisconsin y el estado de Michigan. Dice, por ejemplo, que en este país son inviables una buena parte de los 8.000 ayuntamientos y que por lo tanto hay que proceder, a ver si suena la palabra, a una racionalización de los ayuntamientos. Eso quiere decir que pasando por encima de la historia, la cultura, las tradiciones y esas tonterías que solo nos importan a los melancólicos de izquierda, se disolverán ayuntamientos en este país por mor de la eficiencia y la eficacia, ¿no? Y esto no es una especie de canto al sol, esto ya ha ocurrido en Grecia y es el próximo viaje en el que vamos a estar embarcados a poco que al Partido Popular se le permita la ocasión, porque lo tienen en su proyecto. Disolverán ayuntamientos de este país. Y el siguiente paso es casi va de suyo, ¿no? Y es, hombre, ¿quién va a mejorar, quién va a gestionar mejor que las empresas privadas los intereses de los ciudadanos? Así que ya sabéis, estáis ante la oportunidad de votar quizá por última vez, ¿no? Esto es una broma, espero que sea una broma, pero no os toméis a broma lo que está ocurriendo, porque insisto, está ocurriendo en Estados Unidos o ha ocurrido en Grecia. Bueno, esto es parte del presente y del futuro que ellos nos anticipan, ¿no? Hay un segundo ejemplo
y me gustaría no caer en lo grotesco en este caso. Podríamos hablar de Berlusconi, pero como Berlusconi ofrece unos flancos tan fáciles de criticar, vamos a elegir un ejemplo un poco más complicado, ¿no? Que probablemente tenga relación con algo de lo que ocurre aquí, porque aquí hay una empresa de automóviles muy importante, ¿no? Hay un señor en Italia, Marchionni, de origen italo-canadiense, que es el que dirige en la actualidad la empresa conjunta Fiat-Chrysler, que como sabéis estuvieron en crisis, etc., ¿no? Marchionni, para quedarse con las dos empresas, exigió la aprobación de un convenio particular para sus empresas, que fue sometido a referéndum en dos de las grandes fábricas que tienen en Italia y fue aprobado por el conjunto de los trabajadores, lamentablemente, aunque hay que decir que bajo la amenaza de que si no se aprobaban se marchaba, ¿no? Lo que Marchionni ha propuesto empezará a sonarnos aquí porque es lo que decía hoy, no hace 15 días o hace 2 años, hoy decían los empresarios, la COE, ¿no? Hablar de la desvinculación de los convenios, es decir, que a partir de ahora las empresas decidan si quieren adscribirse a un convenio de rama o negociar particularmente con sus trabajadores. Por supuesto, como podéis imaginar, la mayoría de las empresas decidirán siempre negociar con sus trabajadores. Ha decidido también, y los trabajadores han aprobado, un cambio radical en las condiciones de trabajo, de tal manera que a partir de este momento los horarios laborales, la disponibilidad es prácticamente completa, 365 días al año. Por supuesto ha habido una rebaja del 20% de los salarios y algunas lindezas de estas más, ¿no? Pero además de esto, por si no fuera suficiente, ya está bien, se ha aprobado una cosa adicional más, y es que a partir de la aprobación de este convenio solo tendrán representación sindical aquellos sindicatos que se adscriban al convenio. Es decir, que si algún sindicato, alguna organización sindical se opone, y así ha ocurrido con la CEGIL en Italia, a este convenio, no tendrá representación sindical, aunque representa el 55% de los trabajadores. Interesante, ¿verdad? Pues esto es Italia. Me imagino que algunas de las cosas que os cuento en relación con lo que se ha aprobado en Italia no os parecerán tan extrañas ni os parecerán tan lejanas, ¿no? Esto es parte del presente. La última anécdota, y no os cuento esto para que caigamos en la melancolía, sino para que expresemos nuestra indignación, es lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Que muchas veces la sentimos al amparo de estas salvajadas que nos parecen tan extrañas y tan ajenas. Bueno, pues en Europa estamos dedicando el 27% de nuestro Producto Interior Bruto, lo voy a repetir, el 27% de nuestro Producto Interior Bruto a salvarle el culo a los banqueros. Estamos invirtiendo el 27% de los presupuestos generales de nuestras economías en tratar de salvar a la banca, que ha sido la que nos ha llevado a la ruina, a la desesperación y a la incertidumbre en nuestras sociedades. Es evidente que si se dedica el 27% del gasto a lo que se está dedicando, es decir, a tratar de sostener, salvar, mantener el sistema financiero, no hay dinero para todo. Y esta es la explicación que se aduce para tratar de justificar que hay que retraer recursos de los sueldos de los funcionarios, que por supuesto no es momento de alegrías y los trabajadores y trabajadoras tienen que entender que hay que sacrificarse. Por supuesto, no hay dinero para la educación, o hay menos dinero para la educación. Por supuesto, hay que empezar a recortar la sanidad, gastos en sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado social, en Europa tienen algo más que nosotros, se ve amenazado en este caso no por mor de las dificultades económicas en general, sino por el hecho de que nuestros estados, nuestras administraciones locales, están dedicando el 27% de su Producto Interior Bruto a salvarle el culo a los responsables de esta crisis, ¿no? Así es que ya me diréis si con John Berger no tenemos razones suficientes para ser marxistas, porque si no somos marxistas con esto no sé qué demonios podemos ser, ¿no? Y yo creo que frente a esto, frente a la evidencia de que este mundo que nos dibujan estas realidades es un mundo profundamente triste e insolidario, es frente al mundo, frente a las evidencias que felizmente se han levantado miles de jóvenes en nuestro país. Y yo creo que tenemos motivos justamente ahora, hoy, para estar profundamente contentos, alegres y esperanzados frente a lo que está ocurriendo. Frente a esto, frente a la ignominia, frente a la indignidad de este presente que nos dibujan las clases dominantes, miles de jóvenes en nuestras calles están diciendo: hasta aquí hemos llegado, basta con esto, es suficiente, ¿no? Y yo creo que lo interesante de lo que está ocurriendo no es una declaración pública que señala culpables partidarios solamente. Es una impugnación global de un sistema que nos conduce a la tristeza y a la desesperación.
que es insostenible ecológicamente, que es inviable socialmente y que deslegitima nuestras instituciones democráticas. Algo de lo grande que están reivindicando los jóvenes es ampliar los márgenes de las democracias que tenemos y señalar culpables y decir que las democracias que se sustraen a sus responsabilidades, que la política cuando es cooptada y subordinada al mercado produce estos efectos. Produce estos efectos de corrupción, produce estos efectos de deslegitimación de nuestras instituciones, etc. Yo creo que es momento para acompañar, para animar, para entusiasmarse, en este caso yo creo que con lo que se está ocurriendo, ¿no? Entre otras razones, porque una buena parte de ese discurso y una buena parte de esa reivindicación tienen mucho que ver con las cosas que esta organización, y no solo nosotros y nosotras, hemos venido defendiendo desde hace años, ¿no? Yo creo que una de las cosas, además, que los jóvenes están diciendo con muchísima fuerza, y creo que tiene la potencia suficiente como para decirlo en voz alta y acompañar ese discurso, está reflejado en una de esas pancartas originales que los jóvenes han colgado en la Puerta del Sol y no solo en la Puerta del Sol, ¿no? Y es que esto no es una crisis, esto es una estafa, ¿no? Y yo os aconsejo, os sugiero, si tenéis ganas esta noche o este fin de semana, el día de reflexión es un buen momento, para que veáis una película que no os podéis perder. Hay una película que se llama Inside Job, es un documental que se puede ver en internet, no hace falta que vayáis al cine porque me imagino que en Ávila intuyo que no lo deben estar pasando. Es una sospecha, disculpad la confianza, ¿eh? Bueno, se llama Inside Job, que quiere decir algo así como trabajo desde dentro, y es un documental brutal. No os va a descubrir probablemente ningún Jordán, probablemente no os va a decir nada que no sepáis o que no hayáis intuido, pero la potencia de los datos y la simplicidad de la explicación es tan potente que yo creo que desmonta cualquier argumento. Y parte de su enorme potencia narrativa, explicativa, etcétera, tiene que ver con cuando le ponen el micrófono a algunos de los responsables de la crisis. Y cuando se pregunta, por acercarme a algo que yo soy profesor de universidad y aquí me consta que hay algunos, y se le pone a uno de estos profesores que han hecho, por ejemplo, un informe para la Cámara de Comercio islandesa, pagada por la Cámara de Comercio islandesa, en la que se defendía con entusiasmo la privatización del sistema bancario islandés. Hasta ese momento los pobres islandeses vivían fenomenalmente bien, por cierto. Fue privatizarles la banca y empezar a joderse todo, ¿no? Bien, pues este profesor universitario que hizo un informe, insisto, para la Cámara de Comercio islandesa, pagada por la Cámara de Comercio islandesa, en la que defendía abierta y directamente la privatización de los bancos, se le pregunta, oiga, ¿no ve usted un poco de contradicción académica, ¿no?, en el hecho de que haga usted un informe favorable para la empresa que le paga? No sé cómo pensáis vosotros y vosotras, ¿no? Y es increíble ver la cara del tipo diciendo, ¿yo? ¿Contradicción? Ninguna. ¿Por qué? Y hay de estas unas cuantas, ¿no?, de los asesores áulicos de los grandes empresarios, de los que defienden los lobbies, los abogados, etcétera, que defienden los lobbies de presión que han generado una buena parte de las normas que ahora mismo nos preocupan. Hay uno de ellos que es escandaloso, ¿no?, es el tipo que defiende ante las administraciones los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Y cuando le preguntan, oiga, ¿no es usted un poco escandaloso el hecho de que en tiempos de crisis, con dinero público, en fin, rescatando los bancos, los miembros de los consejos de administración de los bancos se estén repartiendo millones de euros y millones de dólares en bonos? Y el tipo dice con toda la cara del mundo, no, me parece normal, me parece normalísimo, ¿no? Bueno, esto es el mundo que ellos tienen, es su mundo, y yo os animo a que veáis el documental porque creo que después de verlo seréis personas diferentes. Desde luego seréis personas mucho más cabreadas de lo que probablemente estéis hasta ahora y mejor informadas, ¿no? Y con muchas ganas además, porque creo que el vídeo y el documental es muy propositivo, con muchas ganas de cambiar las cosas. Y creo que lo que los jóvenes en nuestras calles están demandando y están diciendo, y lo que el vídeo demuestra, es además algo que intuíamos. Sabían lo que estaba pasando y nos engañaron. Nos han mentido como bellacos. Esto no es el efecto de un tsunami. Esto no es el decurso natural de los acontecimientos. La crisis no es una concatenación imprevista e imprevisible de malos augurios y de mala suerte. No, no. Sabían perfectamente lo que ocurría, estaban advertidos y avisados de las consecuencias de lo que estaban pasando, sabían perfectamente cuáles eran las consecuencias financieras, económicas y sociales de su actividad y aún así lo hicieron. Entonces, yo creo que junto al hecho de la denuncia y la impugnación de un sistema que genera desigualdad, que es lo que sabíamos, además ahora podemos decir claro y alto, mirad, es que además sois unos mentirosos.
como dicen algunas de las pancartas que los jóvenes están sacando, no hay pan para tanto chorizo, francamente, ¿no? Bien, pues es una crisis, no es una crisis, es una estafa, ¿no? Y yo creo que la pregunta es, muy bien, ¿y qué podemos hacer nosotros y nosotras también, ¿no? Más allá de la reivindicación obvia, y por eso estamos aquí, de votarnos el día 22, ¿no? Porque yo creo que parte de lo que Montse, Novoa y el resto de candidatos y candidatas venimos diciendo es que además del día 22 hay el día 23, y que parte de las reivindicaciones que nosotros hemos dicho y que los jóvenes y las jóvenes están defendiendo es que la democracia no se acaba con el voto el día 22, que hay mucho más que reivindicar y que cambiar el día 23. Así que yo creo que hay reflexiones que deberían llevarnos más allá del propio día 22, ¿no? Y a mí me gustaría deciros algunas que tienen un aspecto muy poco político, pero creo que tienen mucha enjundia, ¿no? La primera, yo creo que hay que reivindicar la indignación. Yo creo que ver el vídeo de Inside Job es una buena manera de ponerse a tono precisamente con esta demanda y con esta reivindicación. Hay que reivindicar indignarse. Indignarse no necesariamente significa hacerlo con mala leche, no significa necesariamente poner cara de ajo, no. Se puede indignar uno con alegría y propositivamente, ¿no? Pero en este caso la indignación consiste en decir claro y alto, y decirlo en los bares también, esto no es normal. No es normal que vayan cientos de imputados en las listas del PP, no es normal. No es normal que se entre a saco en las finanzas públicas para pagar a los banqueros, no es normal. No es normal que no haya ni uno solo juzgado de aquellos que han tomado decisiones deliberadamente cuando eran conscientes de la mentira en la que estaban embarcados. Fijaos hasta qué punto es esto verdad, que Joseph Stiglitz, para los que no sepáis quién es Joseph Stiglitz, es un premio Nobel de Economía, hasta aquí no es sospechoso casi de nada, aunque no sea el Nobel de Economía hasta ahora a economistas marxistas, por supuesto. Además, fue director general del Banco Mundial y asesor económico principal de Bill Clinton. Un santo, ¿verdad? Con este currículum le invitaríais a cenar en vuestra casa pasado mañana. Bueno, pues Joseph Stiglitz, este señor, ha dicho algo que si lo decimos nosotros nos meten en la cárcel. Ha dicho: esta crisis no se empezará a solucionar hasta que algunos de los banqueros responsables de la misma no vaya a prisión. Si queréis, para darle más autoridad a nuestro argumento, en vez de decirlo nosotros, decimos que lo ha dicho Joseph Stiglitz, que además, porque tiene un nombre raro, seguro que quedará muy bien. Pero dice esto: hay que meter a algunos de estos chorizos en la cárcel. Así que hay que reivindicar la indignación, con alegría, con buen rollo, pero hay que decir hasta aquí, hasta aquí. O sea, esto no va más. No es posible que sigamos tolerando como normal lo que no es normal. No es posible que sigamos dándole cartas de decencia y de dignidad a lo que simplemente es indignante e indecente, ¿no? Y yo creo que esta indignación de buen rollo, insisto, y alegre, me parece que es la primera cosa que debemos intentar poner en el frontispicio de lo que tenemos que hacer, ¿no? La segunda es reivindicar la esperanza y la alegría también, ¿no? Yo creo que nos han acusado tantas veces de ser utópicos, y cuando nos preguntábamos, ¿esto de ser utópicos qué quiere decir? Que pedís cosas que no se pueden cumplir. Están bien, ¿no? Son bonitas, son interesantes, pero es que no se pueden cumplir, ¿no? Pues yo creo que es el momento de decir, mirad, pues a lo mejor nosotros éramos utópicos, puede ser, ¿no? Por cierto que, haciendo uso de lo que decía un autor nuestro, Ernst Bloch, sobre la utopía es el tiempo del no todavía, ¿no? Pero también es el momento de decir, hombre, yo creo que con lo que está cayendo, probablemente lo que se demuestra, no sé si nuestras propuestas son utópicas, pero lo que es inviable es esto. O sea, lo que es inviable es que el futuro que nos estáis proponiendo sea el presente de Wisconsin, Michigan, Marchionni, el 27% del PIB dedicado a estas cosas, o los liderazgos de Berlusconi, Sarkozy, el bendito de Strauss-Kahn, etcétera, etcétera, ¿no? No es posible. No sé si lo que nosotros diremos es más o menos utópico y realizable, no lo sé. Yo pienso que, escuchando las propuestas que decían Novoa o Montse, la inmensa mayoría de ellas son no solo factibles sino de sentido común, pero por si acaso vale la duda razonable de que a lo mejor están un poco más lejos de la cotidianidad de lo que algunos imaginan. Pero es que es pensable y viable esto que nos estáis proponiendo. ¿De verdad que este es el futuro que queréis que vivamos? El de Wisconsin, el de Michigan, el de las empresas de Marchionni. No, por favor. Así que preferimos la utopía y las dudas razonables sobre nuestras propuestas antes de que este presente triste, miserable y aburrido que nos proponéis, ¿no? Así que yo creo que frente a tiempos de desconfianza, de incertidumbre, en las que además quieren proponernos el miedo como la única solución a nuestra situación y a nuestra cotidianidad, yo creo que está bien que reivindiquemos la esperanza y la alegría, ¿no? No está mal también que reivindiquemos un poco la humildad, ¿no? Justamente en estos momentos en los que otros que no somos solamente nosotros están ocupando el espacio público y lo hacen muy bien y lo hacen con mucha madurez,
no está mal también que nosotros nos apliquemos la humildad, ¿no? Que nadie tenga las prisas por intentar capitalizar cosas que no son capitalizables, ¿no? Que nadie tenga urgencias, porque estos movimientos, este nuevo ciclo de protestas, yo creo que alimenta también nuestras expectativas, nuestras demandas, etcétera, ¿no? Así que humildad para acompañar, para motivar, para enseñar, si es que hay algo que nosotros podemos enseñar, pero acompañar, ¿no? Pero también ambición y coraje, ¿no? Yo creo que nos ha faltado muchas veces este patriotismo de partido, y es momento también de decir alto y fuerte que nosotros somos gente muy ambiciosa porque queremos cambiar la sociedad, ni más ni menos, y que además tenemos el coraje para hacerlo. El mismo coraje que reivindicaba Monse cuando se vino con 2 hijos bajo el brazo con esa mochila vacía de la que ella hablaba, ¿no? Y esa ambición y ese coraje se pueden resumir en algunas preguntas que vale la pena empezar a planteárselas a algunos de los responsables de este desmadre, ¿no? Una es, bueno, ¿y quién nos ha dicho que la realidad se agota en esta situación miserable y triste que vivimos? ¿Quién ha dicho que la realidad no son también las propuestas que Izquierda Unida hace y que otras organizaciones sociales hacen? ¿Quién ha dicho que la realidad es solamente esta idea de esto es lo que es posible hacer? ¿Quién ha dicho que la realidad es solo eso? La realidad son muchas cosas, y la realidad somos también nosotros y nosotras. Nosotros y nosotras, a los que han querido colocar muy a menudo al margen de la realidad, y no estamos al margen de la realidad, somos la realidad. Y reivindicamos además que a fecha de hoy nuestras propuestas son mucho más reales y ciertas que este presente miserable al que nos quieren condenar, ¿no? ¿Quién nos ha dicho eso, que la realidad se agota solamente en lo existente, en lo que aquellos que ostentan la mayoría plantean, ¿no? ¿Quién nos dice que estamos condenados simplemente a vivir este presente, como decía algún autor, esta plétora miserable en la que ahora mismo vivimos? No, yo creo que tenemos ambición y coraje para menos decir 2 cosas. En primer lugar, yo creo que es momento para sacar pecho y reivindicar algunas de las cosas que hemos venido manteniendo en Izquierda Unida y que, confesémoslo, a veces nos han dado un poco de vergüenza, ¿no? Yo creo que hace algunos años, cuando decíamos alto y claro algunas de nuestras reivindicaciones, un minuto después nos metíamos debajo del atril porque nos daba un poco de vergüenza, ¿no? Cuando decíamos cosas como reforma ecológica de la economía, pues inmediatamente esperábamos del auditorio bueno, sí, pero, ¿no? Como, en fin, esto de reforma ecológica de la economía va tan lejos de lo que es posible hacer que casi es inviable. Está bonito, suena bien, ¿no? Pero es inviable, ¿no? Pues yo creo que es momento de decir no. Reforma ecológica de la economía, reforma integral del sistema impositivo. Es razonable que con lo que está cayendo, con el 27% del PIB dedicado a salvarle el culo a los banqueros, a los responsables de esto, el sistema impositivo en este país sea cada vez más regresivo, cada vez esté más fundamentado en los impuestos indirectos, IVA, etcétera, etcétera. ¿Es razonable eso? ¿Es razonable que paguen, que los que tienen más estén cada vez más exentos y cada vez tengan más puertas abiertas a salirse del pago y del sistema fiscal? No es razonable, ¿no? Pues es una reforma integral del sistema fiscal, ¿no? O un control público de la banca. Si hubiéramos dicho esto, control público de la banca, hace 2 años, nos hubieran apedreado, ¿no? Y hoy me parece que podemos decir alto y claro que esto no es solamente una cuestión de sentido común, es una necesidad. Y teniendo en cuenta lo que ha pasado con las cajas, por ejemplo, en Castilla y León, me imagino que esto no sonará raro, ¿no? Así que yo creo que estamos en condiciones de que, al de decir alto y claro, con coraje, yo creo que con limpieza, con transparencia, algunas de las propuestas que hasta ahora hemos mantenido, ¿no? O intervenir sobre el modelo de ciudad, ¿no? Nosotros no queremos solamente debatir sobre la peatonalización de tal o cual calle, queremos discutir si las ciudades que queremos son las que ellos nos proponen u otras, ¿no? Si queremos ciudades simplemente pensadas para estar integradas en el sistema financiero global, o queremos ciudades para ser vividas, queremos ciudades habitables, transitables y amables. Yo creo que queremos discutir precisamente de eso, ¿no? Y algunas de estas impugnaciones generales, yo creo que es el momento de poder decirlas, ¿no? Y ningún complejo, además, por decirlas tampoco desde Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que nosotros hemos hecho algo, ya decía antes al principio, ¿no? Que menos mal que hemos existido a pesar de nuestras insuficiencias y de nuestros errores, ¿no? Pero yo creo que si tenemos algún papel ahora, con esta humildad que antes os reclamaba, es la de seguir haciendo algo que me parece que está mucho más cerca de la lógica femenina que de la masculina, ¿no? Necesitamos mucho más la paciencia de las tejedoras ahora mismo que de cualquier otra cosa, ¿no? Gente que sea capaz de ligar y de coser todo esto que está surgiendo, todo esto que yo creo que tiene esta tan buena pinta y que no sabemos exactamente dónde va a llegar, ¿no? Yo creo que necesitamos coser, ligar,
pues esta lógica de la resistencia que muchos jóvenes están demostrando, esta lógica de la disidencia de gente que está planteando otras alternativas, esta lógica también de la incidencia de aquellos que piensan en las instituciones para cambiar las cosas, todas estas lógicas, la resistencia, la disidencia y la incidencia, son absolutamente indispensables para pensar las sociedades diferentes que queremos, ¿no? En fin, yo creo que por último, participación y alternativa, ¿no? Yo creo que en esto hay dos cosas, ¿no? Una cosa cercana, naturalmente votar cuenta, ¿no? Y en este caso yo creo que podemos decir que el voto de Izquierda Unida o el voto de Izquierda Unida el próximo domingo es una invitación a participar en un proceso ambicioso, que es el de, queremos el voto no solamente para gestionar lo cotidiano, no para insertarnos en esta realidad triste, aburrida y miserable a la que nos condenan, queremos el voto para intentar desde ahí cambiar las cosas, ¿no? Y creo que hemos aprendido después de estos años de desierto la lección, ¿no? No queremos el voto para usurparlo, no queremos el voto simplemente para representarlo en condición de representante sin más, queremos el voto en este caso para hacer cosas grandes, ¿no? Y yo creo que eso es con la ambición con la que tenemos que intentar pedir el voto, ¿no? Y yo creo que la segunda cuestión, lo de la alternativa, es ofrecerle a la gente una manera de ver las cosas que abra esperanzas también, ¿no? Hay un cuento maravilloso de Italo Calvino, un escritor italiano, que decía que hay dos maneras de estar en el infierno, ¿no? La primera manera es ser consciente de que se está en el infierno y adaptarse al infierno, asumir su lógica y tratar de sobrevivir en el infierno, ¿no? Esa es la lógica probablemente de la mayoría y es la lógica a la que nos invitan aquellos que nos gobiernan, ¿no? Seáis conscientes de que estáis en el infierno e intentad salvaos vosotros, ¿no? Eso siempre tiene como consecuencias salidas individuales, etcétera, ¿no? Italo Calvino decía que hay otra manera de estar en el infierno. Y es, siendo conscientes de que vivimos en el infierno, no olvidemos eso, es abrir espacios para que en los espacios que nosotros y nosotras abramos haya algo diferente al infierno. Y tratar de que esos espacios que abrimos sean espacios de acogida para que otros y otras se integren, se metan debajo de ese paraguas y puedan pensar que es posible vivir en un mundo que no sea el infierno, ¿no? Así que abrir esas lógicas diferentes que nos anuncian que es posible vivir en un lugar distinto que no sea el infierno, creo que es lo que esta organización ha pretendido, creo que es lo que esta organización intenta y es a lo que os invitamos el próximo día 22, ¿no? Como decía el poeta, es momento de que la esperanza y la historia se den la mano. Muchas gracias. Bueno, pues compañeras y compañeros, hemos terminado, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, pues cualquiera de los que han intervenido lo podemos hacer, ¿vale? Y si no, pues el día 22 de mayo todos tenemos que tener muy claro lo que tenemos que hacer y es votar a Izquierda Unida, ¿vale? La realidad es real porque nos invita a cambiarla, no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras. Izquierda Unida, con la gente de izquierda.